Mis amados hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Gracias al Señor por su presencia y su fidelidad aquí en la primera iglesia bautista de Huancayo. Siempre allá en la iglesia bautista Belén de Urpeicancha, Asa, estamos agradecidos, mis hermanos, por la forma de cómo durante este tiempo nos han apoyado, mis hermanos. Y gracias al Señor, amo mucho esta iglesia. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a lo que hemos venido en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y a medida que vamos encontrando, nos vamos a poner de pie. Marcos capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias porque primero tengo esta responsabilidad, el gran privilegio que tú me has dado, mi Señor. Padre Santo, el saber que un tiempo, mi bendito Padre, he sido un enemigo tuyo, pero ahora, Padre, puedo disfrutar de tu mesa estando aquí con mis hermanos. Gracias, mi Señor, por esa misericordia hacia nosotros. Yo te pido por esta palabra, que es lo que necesitamos cada uno de nosotros, mi Señor, sea tu palabra, Padre, libre de predicar lo que yo piense, lo que pueda decir mi corazón, más al contrario, mi Señor, sea tu palabra predicada en esta mañana. Gracias por la presencia de mis hermanos. Haz tu obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Agradecido estamos a ti, mi Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, mis hermanos, el versículo 1 comienza diciendo: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Una vez escuchaba una historia de se titulaba y decía, ¿no? El perro afortunado. Se trataba de un perro que había sido abandonado por sus dueños y estaba en la calle. El perro estaba en una situación muy penosa, y de repente un niño caminando por ahí lo encuentra al perro y le ruega a su papá: quiero ese perro para llevármelo a casa. Y se lo llevan,
Y entonces el niño empieza a atender al perro y el papá le dice, es tiempo de que le pongas un nombre a ese perro. ¿Qué nombre le vas a poner? Y el niño le dice, el perro se va a llamar Afortunado. Y el papá, ¿afortunado? Pero si lo has encontrado en la calle, lo has encontrado en una situación penosa. ¿Y le vas a poner Afortunado? Sí, papá. Aquel perro estaba en una situación penosa. Ahora ya lo recogí, está en casa y ahora le voy a tratar y voy a cuidarlo yo. Mis hermanos, lo que quiero ver aquí es algo muy importante para cada uno de nosotros, mis hermanos. Y siempre tengo ese temor de que muchos de los que están aquí sentados puedan vivir solamente algo que se llama religión. Solo algo religioso nada más. Solo cumplir algo ritual nada más. Ya cumplí congregar y ya está. Y eso es el temor. De que puedan cada uno pensar eso nada más. Que quede ahí las cosas. No, mis hermanos. Esto se trata de tener la vida que es Cristo en nuestras vidas, mis hermanos. Que sea Él, Cristo, nuestro Señor. ¿Y en qué situación nos ha hallado el Señor a cada uno de nosotros, mis hermanos? Muchas veces me pongo a pensar, ¿cuántas veces, a pesar de que tal vez en un tiempo he vivido, mis hermanos, desde niño, en un hogar cristiano, pero a pesar de ello, ¿cuántas veces, años han pasado en la que tal vez he vivido siendo enemigo de Dios? No obedeciendo su palabra, siendo el infiel, dejando las cosas al Señor de lado, del Señor de lado. Mis hermanos, qué tristes, pero qué grandioso es que, mis hermanos, el Señor nos haya encontrado cuando estábamos perdidos. Y cuando estábamos perdidos, no solamente nos encontró y ya, sino nos dio algo precioso, mis hermanos. Ahí vemos su gracia, su misericordia, su amor, y nos rescató y nos salvó. Y ahora podemos estar aquí, mis hermanos, disfrutando de sus privilegios en la mesa del Señor. Y gracias al Señor por eso. Y cuando veo este versículo, mis hermanos, y estos versículos que hemos leído, muchas veces veo y digo, yo he sido ese hombre endemoniado. ¿Qué estás hablando, Joel? Yo nunca te vi haciendo cosas de sí, fuera de sí. Pero sí, mis hermanos, ¿cuánto vamos a ver el día de hoy las características de este hombre que estaba viviendo? Estaba viviendo, mis hermanos, en una situación, y eso vamos a ver el día de hoy. Así que vamos con el versículo 1. Dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. El título de este mensaje es, cuando vino Jesús. Cuando vino Jesús. Hermanos, cuando vino Jesús, las cosas ya no son iguales. Cuando viene Jesús a tu hogar, las cosas ya no son iguales. Cuando viene Jesús a la vida de un joven que estaba perdido, las cosas ya no son iguales. Las cosas son totalmente distintas. Cuando viene Jesús. Y el versículo dice, vinieron. Está hablando en plural, porque está hablando de que estaba ahí el Señor Jesús y los discípulos. Pero aquí lo importante, mis hermanos, es la presencia del Señor Jesús. Lo importante, mis hermanos, es que estaba Jesús. Y bueno, ahí estaban sus discípulos, quienes habían sido salvados también. Pero la importancia, la presencia del Señor. Mis hermanos, sin la presencia del Señor no tiene sentido las cosas. Sin la presencia del Señor no tiene sentido congregar. Sin la presencia del Señor no tendría sentido que esté aquí predicando. Sin la presencia del Señor, mis hermanos, ¿qué sentido tendría entonar los himnos para cantar? ¿A quién estaría adorando? Esto es religión, mis hermanos. Intentar congregar, intentar cantar al Señor, intentar hasta predicar y hacer, pero todo sin considerar la presencia del Señor. Solo religión. Y sin la presencia del Señor, mis hermanos, ¿qué sentido tendría de que vengan en esa barca los discípulos si no hubiera estado el Señor ahí? ¿Cuán importante es la presencia del Señor? ¿Cuán importante es la presencia del Señor, mis hermanos, en la vida de una persona que está llevando su vida en perdición? ¿Cuán importante es considerar la presencia del Señor? Y ahí dice, vinieron. Y gracias al Señor, mis hermanos, porque nosotros no somos valiosos.
Somos valiosos porque el Señor está con nosotros. El Señor no está con nosotros porque simplemente nosotros somos importantes o inteligentes. Mis hermanos, gracias al Señor porque Él vino. Gracias al Señor porque Él vino. Porque Él no nos abandonó. Porque dice el versículo, al otro lado del mar. El Señor no se quedó estático en un solo lugar. El Señor no se quedó solamente en un sitio nada más. El Señor fue al otro lado. Y ese otro lado puede ser su hogar. Ese otro lado puede ser, ¿quién iba a pensar, mis hermanos? En un lugar muy lejano y en un tiempo, mis hermanos, aquí en Huancayo se iba a abrir las puertas y ahí congregar nosotros, perdidos que estábamos. Y gracias al Señor, porque no se quedó estático, sino vino a este lugar, mis hermanos, con su palabra y vino a nuestras vidas. Gracias al Señor por eso. Pero también vemos, mis hermanos, que dice era a la región de los Gadarenos. Región de los Gadarenos. Pienso que era una región de los gentiles. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que están ahí en esa zona criando cerdos y según Levítico es considerado el cerdo como un animal inmundo. Posiblemente entonces estamos hablando de un lugar gentil. Un lugar donde no tenían el privilegio del Señor de tener la ley del Señor. Un lugar donde no tenían el privilegio de donde estaba ahí el tabernáculo, donde podían acercarse. De un lugar donde no tenían el privilegio de tener la palabra del Señor. Un lugar donde no tenían ese privilegio, mis hermanos, de estar en esa comunión con el Señor, porque no lo conocían. Una de las cosas terribles, mis hermanos, muchos dirán, ¿qué es esa maldición? ¿Qué es la maldición? Muchos dirán, la maldición, he perdido mi trabajo. Maldición, he perdido el dinero. Maldición, he perdido esto o aquello. Permítame decirle, mis hermanos, la verdadera maldición es cuando el Señor no está. La verdadera maldición es cuando no hay en un hogar la palabra del Señor. Sería aterrador, mis hermanos, solo un instante o un tiempo cuando el Señor calla, cuando no hay palabra. Qué privilegio tenemos aquí, mis hermanos, de poder abrir las Escrituras y poder escuchar la palabra del Señor. Pero un gentil no tenía esto. No tenía la ley de Moisés. No tenía la palabra. Pero gracias al Señor que llegó a ese lugar, como también gracias al Señor que llegó a este lugar, mis hermanos, con su palabra y con su verdad. Qué bueno es el Señor que no nos dejó. Sin su palabra no nos dejó, mis hermanos. Gracias al Señor por eso. Pero también, ¿para qué vino el Señor? ¿Para qué vino el Señor? Muchos, sí, vemos lo que es acerca del Señor, que es fuego consumidor, y acercarnos ante el Señor, ante el juicio. Si el Señor haría justicia, no estaríamos, mis hermanos, seríamos consumidos. Cuán pecador somos ante el Señor. Pero, mis hermanos, el Señor, la palabra del Señor dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino para eso, para salvarnos. El Señor vino para eso, mis hermanos, en ese lugar donde no tienen ese privilegio de abrir las Escrituras, en ese lugar donde no tienen el privilegio de cantar al Señor, pero vino el Señor para salvarlos, para rescatarlos, para hallar esa salvación. Mis hermanos, solo en el Señor Jesús, cuando vino el Señor. Pero cuando vino el Señor, mis hermanos, y quiero desarrollar estos 3 puntos. Número 1, un hombre vino a su Salvador. Cuando vino el Señor. Número 2, un hombre vio a su Salvador. Y cuando vino el Señor. Número 3, un hombre habló de su Salvador. 3 cosas que quiero ver en esta mañana. Vino a su Salvador, vio a su Salvador y habló de su Salvador. Gracias al Señor por esto. Y dice el versículo 2. Número 1, un hombre vino al Salvador. ¿Y cómo era la condición de este hombre? Dice el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo.
¿Cómo era la condición de este hombre que vino a su Salvador? ¿Cuál era la situación de este hombre que vino en ese momento, mis hermanos? Vamos a ver ahora en el versículo 2. Dice que esta persona tenía un espíritu inmundo. Esta persona tenía un espíritu inmundo. Era una persona que estaba influenciada por Satanás. Era una persona que era esclavo de Satanás. Tenía ese espíritu. Y más adelante vamos a ver, incluso eran varios, porque legión se llama, dice. Mis hermanos, la influencia de Satanás está en una vida que está llevando una vida de pecado. La influencia de Satanás es una persona que está llevando esa vida lejos de la voluntad del Señor. Es esa persona que está lejos de la palabra del Señor. Está su vida entregada completamente al pecado. Una persona que está llevando, mis hermanos, no sé, problemas tal vez de alcohol, pecado, de fornicación, adulterio. Una persona que está llevando ese pecado en su vida está bajo el dominio y bajo el gobierno de Satanás. Porque Satanás, mis hermanos, quiere eso de ti. Satanás quiere, mis hermanos, destrozar tu testimonio. Satanás quiere que andes en fornicación. Satanás quiere que andes en adulterio. Satanás quiere dividir la iglesia. Ese es el objetivo. Es alguien real. Quiere destrozar tu testimonio. Quiere hacerlo. Es un mentiroso. Es un asesino. Ese es Satanás. Y quiere. Y viene, dices, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Bajo el dominio estaba este hombre. Qué triste, mis hermanos, es ver en un hogar que está bajo el dominio de Satanás. Un hogar donde tal vez aquel padre de familia está ahí, llega borracho a casa y ahí en su borrachera empieza a golpear, maltratar a su esposa, los hijos asustados ahí, escondiéndose. Y cada vez que aquel padre llega a su casa, el niño lo único que hace es esconderse. En vez de alegrarse al ver a su padre ahí, se asusta. Terror. Qué triste, mis hermanos, un hogar que está siendo gobernado. Qué triste un joven que está siendo gobernado por Satanás. Andando por donde quiera, viviendo como quiera, llevando una vida desordenada, una vida desenfrenada, una vida destrozada. Una vida así, mis hermanos, en pecado. Es una vida que es gobernado por Satanás. Una vida en pecado. Pero no solamente llevaba su vida así, mis hermanos. Dice el versículo 2. Y cuando salió él de la barca enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Pero también dice, mis hermanos, y tenía su morada. ¿En dónde? En los sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros, mis hermanos? ¿Hay vida? ¿Qué hay en los sepulcros? Muerte. Muerte. Pues este varón que estamos encontrando aquí, mis hermanos, no solamente estaba bajo el dominio de Satanás, sino su morada estaba en los sepulcros. Muerte solo hay en su vida. Muerte. Su vida entregada completamente al mundo. Entregada al mundo. En medio de muertos que son insensibles a las cosas del Señor, insensibles a la palabra del Señor, insensibles a las cosas que el Señor nos ha dado. No quieren obedecer, pues llevan una vida muerta. En otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Y de repente, mis hermanos, este hombre llevaba una vida. Su morada, ¿cuál era? No era la iglesia. Su morada no era un lugar donde el Señor era su rey y el Señor Jesús era su Señor. No. Su Señor era Satanás y llevaba y moraba en una vida con muertos. Lo he visto, mis hermanos. Este mundo muerto. ¿Qué vas a encontrar en este mundo muerto? Todos tienen una forma de pensar. Ahora esta sociedad que estamos viendo, y yo creo que de antes también, mis hermanos, siempre por la naturaleza misma del hombre, siempre esa vida muerta sin Cristo están llevando esa vida. Hasta incluso, mis hermanos, no importa si estamos aquí personalmente sentados, pero ¿cómo estás llevando tu vida ante este mundo? ¿Estás morando con ellos en medio de sepulcros muerto? Tal vez podemos aparentar muchas cosas, pero ¿cuál es nuestra vida real?
cuando estamos en el hogar, cuando estamos en el trabajo. Estás en medio de muertos y tú con ellos. Tu morada está ahí. Es lo que dice Salmos 1, ¿no? El que no se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando hasta incluso que tienen un lugar especial para sentarse en medio de los burladores, en medio de los pecadores. Eso es hogar. El temor es que si acá tenemos, mis hermanos, sillas vacías que no están siendo llenadas por hermanos que antes venían, ahora ¿dónde estarán esas vidas? ¿Dónde estarán? ¿Dónde está ahora su morada? ¿En medio de sepulcros? ¿En medio de borracheras? ¿En borracheras con los demás? ¿Dónde está esa morada? ¿En medio de adulterios, fornicaciones, ladronerías? Es una vida muerta y su morada está ahí con los muertos. Pero no solamente era una persona que estaba bajo el dominio de Satanás, no solamente una persona que tenía su morada en los sepulcros. También mire lo que dice el versículo 3. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Este hombre tenía una vida indomable, nadie podía con él. Era esclavo del pecado. Mis hermanos, el hombre puede hacer cualquier esfuerzo para sacarte del pecado, pero no lo hará. Ni un hombre puede salvarte, ni el pastor puede salvarte, el predicador no puede salvarte, el hermano que está a tu lado, por más esfuerzo que te ama, si estás en pecado no logrará salvarte. ¿Quién te sacará de esa vida? Pues este hombre estaba con ese espíritu indomable, nadie podía contra su pecado. Trataban de hacer muchas cosas con él, trataban de, no sé, para que no haga esto hay que encadenarle, pero él rompía las cadenas, tenía un espíritu indomable. Tal como vemos, mis hermanos, actualmente aquella persona que está ahora con el alcoholismo, ahora le llaman enfermedad del alcoholismo, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en los alcohólicos anónimos. Ya, claro, de ahí va a salir, pero veremos qué pasa. Pues permíteme decirle, cualquier hombre que intente hacer cualquier esfuerzo, mis hermanos, nadie podrá salvar ningún hombre a otro hombre. Solamente esto lo puede ser el Señor. Solo esto puede ser el Señor. ¿Quién romperá esas cadenas donde estás viviendo ahora, mi hermano? Solo el Señor. Y tú sabes muy bien de qué estoy hablando, de ese pecado que te está atando, de ese pecado que a la cual no estás siendo librado. Ven al Señor. Busques ayuda acá, busques ayuda allá, busques médicos aquí o allá, no sé, vamos a ir al psicólogo, pero mis hermanos, ¿quién podrá salvarte de esa vida que estás llevando? ¿Quién te podrá rescatar de esa vida en la que estás llevando? ¿A dónde irás, mis hermanos? Pues este hombre, nadie podía dominarle, nadie podía con su pecado. Hacían el esfuerzo, pero nadie podía con él, nadie. Pero también, mis hermanos, no solamente tenía un espíritu, una vida indomable, sino también, seguimos leyendo versículo 4. Versículo 5, perdón. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Andaba dando voces en medio de sepulcros. Yo les pregunto, mis hermanos, si hay una persona que no está lleno de la palabra del Señor, ¿qué es lo que sale de su boca? Cosas vanas. Si hay una persona, mis hermanos, que no está siendo alimentado día a día de la palabra del Señor, ¿qué está saliendo de su boca? Cosas muertas. Un muerto hablando cosas muertas en medio de muertos, en medio de sepulcros. Eso es una persona que no está que no está con la palabra del Señor. De su boca solo salen cosas tontas. Lo he escuchado, mis hermanos. Personas que se jactan de su pecado. Jóvenes que se jactan creyéndose el varoncito, estando con una mujer aquí, una mujer allá, y yo soy ahí el varoncito. De su boca salen cosas tontas cuando no están con la palabra del Señor.
Eso es lo que sale de su boca. ¿Qué va a salir si no estás lleno de la palabra? ¿Qué hablarás si no estás con la palabra del Señor? ¿Qué dirás en medio de sepulcros cuando no tienes la palabra del Señor? ¿Qué saldrá de tu boca? ¿Qué hablarás? Triste sería, mis hermanos, que usted estando aquí sentado, está en el mundo blasfemando contra Dios. Que estos labios, tal vez tus labios, lo estás usando para hablar cosas soeces, hablando groserías, hablando cosas que no valen la pena, y con esos mismos labios estar sentado aquí cantando y alabando al Señor. Qué triste sería eso. Con esos labios inmundos, y así vienes con esos labios a cantar a tu Señor. ¿Qué hablas? ¿Qué sale de tu boca? Y vemos aquí a este varón que de su boca está saliendo voces y dando voces, empezando a hablar cosas aquí, cosas allá. No sé si hablaría cosas con sentido o no, pero para mí que estaría gritando y gritando. Eso es lo que sale en una persona de su boca que no tiene la palabra del Señor. Simplemente habla aquí, habla allá, pero no tiene sentido las cosas que dice cuando no está con la palabra del Señor. Pero no solamente daba voces. Dice el versículo 5 al final, e hiriéndose con piedras. Hermanos, este hombre estaba siendo dominado bajo Satanás. Este hombre tenía una morada en los sepulcros. Este hombre llevaba una vida indomable. Este hombre daba voces en los sepulcros, cosas sin sentido. Pero también este hombre se hería a sí mismo. Con piedras él mismo se hería. Hermanos, ¿qué daño hace el pecado? Tremendo daño. Muchos dirán, pero yo no hago ningún daño a nadie. Yo estoy feliz de la vida en mis borracheras y tranquilo, ¿qué? Aquí no estoy haciendo daño. ¿Crees eso de verdad? Permítame decirle, te estás haciendo daño. Ese pecado te está haciendo daño. La fornicación te hace daño. El adulterio te hace daño. Las borracheras te hace daño. La vida que estás llevando, esa vida que te está encadenando, te está haciendo daño. Tú crees que no haces daño a nadie, pero te está dañando. Te está perjudicando. Te está hundiendo. Necesitas del Señor. Mis hermanos, cuando vemos las características de este hombre, me veo yo y digo, oh Señor, gracias por rescatarme de esta vida. Gracias, Señor. Y seguimos avanzando. Un hombre vino a su Salvador, pero también un hombre vio a su Salvador. Vio a su Salvador. Dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vio a su Salvador. Viendo la situación en la que estaba, estando en esa situación en la que estaba, mis hermanos, ¿qué haremos? ¿A dónde iremos? Pues este hombre vio a su Salvador. Estaba ahí su Señor, estaba ahí su Salvador. Y lo que él hizo es, mire, dice el versículo, estaba de lejos, de lejos. Cuando uno sabe lo que realmente necesita, mis hermanos, y eso es la salvación, no importa la distancia, a pesar de que está de lejos, va a su Salvador, va a su Salvador. Y es que a veces escucho a muchos, ¿por qué a la iglesia no vienes? Es que está lejos. Uy, no, está lejos. Uy, y el tiempo, no, está lejos. No, mis hermanos, cuando uno ve a su Salvador, ve ahí a su Salvador, va a su Salvador. Y mira cómo va a su Salvador, no va de mala gana. No va y dice, oh, ya ves, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, voy a probar, voy a improvisar. No. ¿Qué es lo que hace? Sabe, mis hermanos, que necesita de su Salvador. Y va y dice el versículo, corrió. Va corriendo a su Salvador, sin pensarlo, sin dudarlo. Va corriendo a su Salvador. ¿A dónde más vamos a ir, mis hermanos, si solamente podemos hallar palabras de vida en nuestro Señor? ¿Dónde más vamos a ir? Este varón, mis hermanos, a pesar de la distancia, no importa, pero yo voy corriendo al Señor. Pero también, mira la posición en la que llega. Y se arrodilló ante él. Y se arrodilló ante él. Sabe que necesita de su Señor.
sabe que necesita de su Salvador y ha reconocido quién es su Salvador, se arrodilla ante Él. Tristemente muchos piensan al revés. Vamos a la iglesia, no. Y cuando se trata de Dios, bueno, si quiere, Él vendrá. No, mis hermanos, no, Él tiene que rogarme. ¿Creen que es así? No, mis hermanos, tienes al Salvador. ¿Y qué hace? Se arrodilla ante Él. Pero seguimos avanzando. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y a esto quiero llegar, mis hermanos. ¿Quién nos librará de ese pecado que nos atormenta? ¿Quién nos sacará de este pecado que nos encadena? ¿Quién nos sacará de toda esta situación, mis hermanos? Solamente lo hará el Señor. Pues Él es el que dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Pues el poder del hombre no podrá hacer nada, mas solamente el poder de Dios es el que nos va a sacar. Y luego le pregunta: ¿cómo te llamas? Y la respuesta es: Legión me llamo, porque somos muchos. Somos muchos. Esto me hace recordar a un versículo cuando el Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de temerizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. ¿Dónde pondré mi confianza? ¿Dónde depositaré mi confianza? Aunque se levanten contra nosotros, aunque, como el Salmo dice, aunque se levanten guerras, ¿dónde estaremos refugiados, mis hermanos? Pues son muchos, pero cuando estamos con el Señor, no hay temor alguno. No hay temor alguno, pues este hombre lo que hizo es ir a su Salvador. Vino a su Salvador. No solo se quedó desde lejos nada más, vino a su Salvador. Pero ¿qué más dice la palabra del Señor? Seguimos avanzando y dice: y lo rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y lo rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que no entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo ellos, espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por el despeñadero, y en el mar se ahogaron. Cuán importante vemos aquí, mis hermanos, que es salvar una vida que el Señor tiene, mis hermanos, para rescatarlo para Él. Cuán importante, mis hermanos. Y yo sé que inmediatamente vendrán y dirán: ahora van a venir los defensores de animales, la defensoría de animales. Y más adelante seguimos avanzando y dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal. ¿Y qué dice? Celebraron. Eso dice, mis hermanos. Y dijeron: gloria a Dios, ha sido salvado ese hombre que estaba siendo endemoniado. Eso dijeron, mis hermanos. No, tenieron miedo. Tuvieron miedo. Hay cosas que yo no puedo entender, mis hermanos. Y eso creo que sí, en el mundo se puede entender. En este mundo, mis hermanos, hay envidia. En este mundo, mis hermanos, hay celos. En este mundo hay contienda. Si de repente ves a una persona que está empezando a surgir, ¿qué hacemos? Viene envidia y hay que hundirlo. Y eso pasa, mis hermanos. Cuando hay un hombre que está entregado al pecado, haya salvación. El Señor le encontró y le salvó. ¿Y qué pasa luego, mis hermanos? El mundo, ¿qué dice? ¿Celebra? No lo hace, mis hermanos. No lo hace. ¿Qué? ¿Tú eres cristiano ahora? ¿Qué? ¿Tú eres cristiano ahora? En vez de decir: gloria al Señor, has sido rescatado de esa vida. No, ahora no, mis hermanos. Ahora hasta apuestan para hacerte caer. Te apuesto que le hago caer otra vez. Te apuesto que otra vez va a caer en pecado. Hermanos, el mundo hace eso. Frente al cristianismo, mis hermanos, el mundo hace eso. Eso hallarás en el mundo. Pero ¿qué haremos, mis hermanos? Seguiremos. Pero sigue la palabra del Señor, porque vemos que un hombre
No solamente, mis hermanos, vio, si termina esto, mis hermanos, es que termina hablando de su Salvador. Hablando de su Salvador. Dice el versículo 17. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endominado rogaba que dejase estar con él. El versículo 17 me llama la atención. Dejaron que se salga de sus contornos. Que se salgan. ¿No quieren al Salvador? ¿No quieren al Señor? ¿Que acaso no han visto esa salvación que se ha hallado en este hombre que era endemoniado? Y están pidiendo que se salga en vez de decir, yo quiero que también vengas a mi hogar. Yo quiero también esa salvación en mi vida. Pero al contrario, que están diciendo que se salga de estos contornos. Oh, qué triste, mis hermanos, pero seguimos leyendo. Y ahí vemos que aquel hombre está diciendo y está rogando, déjame ir contigo. Quiero ir contigo. Y eso es natural y normal en el creyente. Aquella persona que ha hallado la salvación, mis hermanos, no deja a su Salvador. No lo deja. Aquella persona que ha estado llevando su vida en perdición, ahora ha hallado estas palabras de vida, mis hermanos, no lo deja. Al contrario, quiere seguir al Señor, quiere permanecer en su voluntad, quiere seguir detrás del Señor, siguiendo lo que el Señor quiere, que sea su vida, que sea su Señor en su familia. Eso es lo que desea la persona, mis hermanos, que ha hallado la salvación. No lo rechaza, no le da la espalda, no dice, no, yo no quiero eso. No, aquella persona que ha sido salvado, lo que busca es eso. Déjame ir contigo, Señor. Quiero ir contigo, Señor. Pero ojo, también me llama la atención algo. ¿Qué le dice el versículo 19? Mas Jesús, ¿qué dice? No se le permitió. Oh, Jesús no se le permitió. El Señor dijo, no. Qué raro, ¿no? Normalmente, tengo un seguidor nuevo y ven, sigue conmigo. No, pero el Señor no se lo permitió. Mis hermanos, yo les hago la pregunta, ¿Dios se equivoca? No se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos, ¿sí o no? A veces, mis hermanos, vamos a escuchar, créeme, y es que a veces nosotros queremos que el Señor diga sí a todo, ¿no? Pero créeme que no es así. Hay veces en que el Señor te va a decir no. No, pero Señor, es algo bueno lo que yo deseo. No. No. Y hay veces en que el Señor te va a decir sí. Si el Señor te dice, no os unáis a yugo desigual, ¿qué está diciendo? No. No, Señor, pero yo lo voy a cambiar. Va a venir a la iglesia. Si el Señor dice no. Y si dice no, es un no. Y si el Señor dice no, es por algo. Porque Él sabe lo que dice, mis hermanos. Él no se equivoca. Años atrás, mis hermanos, yo decía, Señor, ¿cuándo voy a predicar en un púlpito? ¿Cuándo estaré en un púlpito? El Señor me decía, no. Pero Señor, ¿qué de malo voy a hacer? ¿Es algo bueno? No. Cuando es tiempo que el Señor diga no, es bueno esperar. Y una de las cosas que a veces como humanos, mis hermanos, no queremos es esperar. Queremos que sea ya, rápido, de una vez, Señor. ¿Hasta cuándo estaré? De una vez ya. No, mis hermanos, el Señor muchas veces te dirá no. Y si dice ese no, es porque te da una gran lección. ¿Cuántas veces he recibido un no en mi vida, mis hermanos? Yo creo que usted también, ¿no? Y ese no es una lección. Cada no que tienes de parte del Señor es para que madures. Es para que madures. A veces el Señor te dice también, aún no. Aún. Después será. El Señor es perfecto y sabe lo que hace. Y cuando Él te dice no, sería bueno obedecerle. Sería bueno obedecerle. No, pero ya quiero, Señor. No, pero ahora ya, Señor. No. Y vemos el siguiente versículo, ¿no? Estamos en el versículo 19. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo que vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, como ha tenido misericordia de ti. Hermanos, hallando la salvación, antes de ir a las naciones y predicar a toda criatura, primero el Señor nos da esta lección. Yo sé que tienes ese deseo de ir acá allá, pero primero es esta lección. Primero predica en tu casa.
Primero predica en tu casa. Antes de ir a las misiones, antes de ir a predicar y ese deseo que tú tienes, primero predica en tu casa. ¿Qué es lo que dice tu familia de ti? ¿Qué es lo que dice tu esposa que tienes de ti? ¿Qué es lo que dice tus hijos de ti? Hijos, ¿qué es lo que dicen los padres de ti? ¿Qué es lo que hablan de ti? Predica primero en tu casa. Porque lo que realmente eres es lo que eres en tu casa. Puedes aparentar muchas cosas, que yo soy súper espiritual, que yo hasta predico y todo, pero ¿qué dicen de ti en tu casa? ¿Qué hablan de ti? No solo eso, sino también ahora los vecinos. ¿Qué hablan de ti los vecinos? ¿Qué dicen de ti? Primero, predica a los tuyos. Lección número 1 que el Señor nos da. No, señores, que yo quiero ir a esos lugares, yo quiero ir a las naciones. Primero predica en tu casa. Hazlo primero. Seguimos viendo, mis hermanos, pero ahora, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? ¿De la película que pasó en la noche, de la novela? No. ¿Qué vamos a predicar? Dice el Señor. Grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y como ha tenido misericordia de ti. Mis hermanos, grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Les pregunto, ¿qué tienes que predicar? Cuando me refiero a predicar, no solo es que estoy en un púlpito y agarro la Biblia y empiezo a predicar. Mis hermanos, tú también predicas con tu vida. Tú también predicas con tu vida. A tu familia, a los vecinos, a tus amigos conocidos que tengas. Con tu vida predicas. Triste sería que te digan, ¿ese es el mensaje que te enseñan allá en la iglesia? ¿Ese es el mensaje que escuchas de tu pastor Cristian allá en la iglesia? Así es. ¿Para eso van a la iglesia? Qué triste sería, mis hermanos, que te digan esas palabras. Pues, mis hermanos, ¿qué vas a predicar? Si el Señor no ha hecho nada contigo, no tienes nada que decir. Nada. Pero si el Señor ha hecho muchas cosas contigo, tienes muchas cosas que decir. Si el Señor te ha dado palabra, tienes palabra para decir. Si el Señor te ha rescatado de una vida, tienes mucho que decir, mis hermanos. Las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Seguimos viendo el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hermanos, si se trata de predicar la palabra del Señor, ya les dije que se predica con la vida, pero antes de predicar lo inteligente que eres o lo teológico que eres, que te dominas teología avanzada o profunda, no sé, mis hermanos, antes de eso, mis hermanos, habla de Cristo. Habla de Cristo y se quedarán maravillados. Habla del Señor, habla de su grandeza, habla de su poder, habla de su hermosura, de su santidad, habla de las grandes cosas que el Señor ha hecho y quién es Él. Y vendrán al Señor, y vendrán al Señor. Mis hermanos, esta es la palabra que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hablarás? Ahora, ¿qué predicarás? Ahora, ¿qué dirás cuando sales de acá? ¿Qué hablarás, mis hermanos? Pues cuando vemos aquí, vemos a un hombre que vio a su Salvador, vino a su Salvador y habló de su Salvador. ¿Harás eso, mi hermano? Si no te preocupan las cosas de la iglesia, si no te preocupan las almas que estás viendo, que veas, no, mis hermanos, hay algo raro ahí. Porque normalmente cuando hay una persona que es salvada, siempre trata de predicar y hacerle conocer a Cristo a los demás. Gracias, mi hermano.